Inicia tus mañanas escuchando lo más relevante de la noticia universitaria. Desde el estudio. Un programa para informarte del acontecer universitario en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios subcaliforniana. Desde el estudio, vive la noticia universitaria. Ya inicia con Ángeles Lara y Jesús Flores. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando ya con el programa Desde el Estudio. Son las 8:22 de la mañana. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Ángeles Lara y estoy muy emocionada por el programa que tenemos preparado para ustedes hoy. La verdad está muy interesante, ya que vamos a conocer un poquito más de la universidad, que estamos ya a unos días de su 48 aniversario. Y como ya saben, me acompaña Jesús Flores. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ángeles, muy buenos días a ti, a toda la audiencia que nos sintoniza esta mañana ya de jueves. Bien lo dices, estamos totalmente en vivo, son 8:23 de la mañana. Y pues sí, saludándoles con todo el gusto desde las cabinas de Radio WAPS en la Universidad Autónoma de Baja California Sur en la ciudad de La Paz. Y pues este programa será un tanto especial, ustedes lo saben, pues es de noticias universitarias, de noticias en el ámbito internacional, nacional, por supuesto de nuestra casa de estudios, pero dedicaremos gran parte de este espacio pues a celebrar el 48 aniversario de la UAPS, que será el próximo 16 de marzo. Y lo celebraremos pues con entrevistas. En un ratito más le estaremos compartiendo alguna entrevista que hace algunos años realizó Radio WAPS a su propio fundador, el licenciado Ángel César Mendoza Aramburo. Ya tenemos por ahí preparado un fragmento. Pero antes de esa entrevista, bueno, también aquí en la mesa esta mañana tenemos un invitado muy especial, el licenciado Roberto Carrillo. Y él nos va a platicar pues un poquito acerca de su experiencia aquí en la máxima casa de estudios. Primero que nada, licenciado, maestro, bienvenido, muy buenos días. Pues muchísimas gracias, muy buenos días a ustedes y al auditorio. Espero no equivocarme con los nombres, Jesús y Ángela, ¿verdad? Ajá. Ángeles, perdón, sí. Bueno, ya dije mi primera muletilla, no hay problema. Sí, está bien. Qué bueno y gracias por la invitación y pues estoy a sus órdenes en lo que quieran preguntar y me acuerdo con mucho gusto se los comunico. Muy bien. Pues para iniciar y pues que vamos a platicar un poco sobre la historia y su trayectoria aquí en la universidad, ¿nos podría decir cuántos años tiene siendo parte ya de la UAPS? Pues esto sí es historia. Yo tengo 37 años aquí Okay. de servicio en la universidad y debo de aclarar que llegué a dar clases en el área académica de ciencias agropecuarias. Mi formación académica es física y matemáticas, egresado del Politécnico. Okay. Entonces llegué aquí invitado por las autoridades universitarias de aquel entonces y con el aval o con la sugerencia muy particular del gobierno del estado. Debo decir que la familia del gobernador Ángel César Mendoza y mi familia paterna eran vecinos en el barrio del Esterito. Okay. Entonces ahí el conocimiento de las familias como vecinos pues es de muchísimos años, ¿no? Entonces el licenciado Ángel César me conoció de escuincle, valga la expresión. ¿Sí? Entonces por ahí es un parte de la historia. Llegué a la universidad en el 85 precisamente a dar las clases de matemáticas y físicas a los futuros ingenieros, que en aquel entonces era ingeniero agrónomo e ingeniero zootecnista. ¿Sí? Y veterinaria, que estaba incluida dentro de los ingenieros zootecnistas. Posteriormente se separó y se reestructuraron los planes de estudio y las reformas que se hicieron. Entonces a partir de ahí estuve un par de años dando clase ahí y surgió la oportunidad de que me pudiera yo integrar al departamento de difusión cultural, ¿sí? Porque ya tenía yo mi cámara de video, ya tenía yo mi cámara fotográfica y hacía eventos para mi uso personal de la institución, porque me atraía. Entonces el rector, Ulises Omar Cestaña Montaño, me dice, oye, ¿y si me grabas los eventos de la universidad? Pues si me das el material, yo pongo la cámara, pongo el material, pues sí, me dice. Y efectivamente empezamos a hacer las grabaciones en video en el formato beta y años después en formato VHS.
Sí, nunca se nos hizo trabajar en el formato 3/4 que era de moda en aquel entonces, y por cuestiones muy caras en el equipo, pues no se podía tener más infraestructura. Entonces ahí. Y de ahí surge, en ese mismo tiempo, estoy hablando ya del 87, sí, más o menos 87, 88. El director de difusión cultural, que era el ingeniero Alfonso Sánchez Ramírez, además el primer titulado de la universidad, porque era el alumno de la primera generación. Él estaba como director de difusión y tuvo la idea de empezar a crear talleres culturales. Y se empezó con los elementales, que era obviamente fotografía, pintura y dibujo. Entonces no había infraestructura, no había salones, no había nada. Y las clases se daban, ahora sí, como la antigua Grecia, al aire libre. Ok. Y trabajábamos en las jardineras que están aquí, que no eran jardineras, en el área de ciencias del mar, que ya estaba en el edificio. Entonces andábamos ahora sí que de la ceja a la meca. Así empezó prácticamente el taller. De fotografía, año 1988. Todavía trabajamos con película, cámaras analógicas, que lejos de estar de las digitales actuales, y teníamos el programa de hacer fotografías, revelar los rollos, y bueno, imprimirlos ya no, porque nos hacía falta la ampliadora. Pero y no teníamos cuarto oscuro, y ni se imaginan dónde revelaban los alumnos los rollos en aquel entonces. Ese sí, no me lo imagino ni me la veo venir. En los baños. Ok. Sí, para cerrar. Sí, para cerrar, obviamente teníamos un tanquecito donde se podía revelar ya la luz del día, pero para montar el rollo en el tanque teníamos que estar a oscuras. Entonces nos cubríamos con trapos negros, se una especie de mangas para proteger lo más que se pudiera de la luz, sacar el rollo, montarlo, que era otro problema, porque teníamos que detectar el rollo, la textura, cuál era la parte de la emulsión ya expuesta y la parte lisa de la película. Y en este caso era un acetato. Entonces al puro tacto tenía uno que detectar exactamente, valga la redundancia, cómo poder enrollar la película en un carrete en espiral. Y ya se hacían los baños normales. ¿Sí? Entonces la fortuna era que los baños en pared era blanco y negro, se tenía que utilizar a temperatura del agua, sobre todo a temperatura ambiente. En cambio, para los de color sí teníamos que tener una temperatura adecuada de los químicos. Sí, entonces por ahí empezamos, así es que, ¿cómo ven? Increíble, ¿eh? Digamos, hasta cierto punto pues fue pionero en el taller de fotografía, y también me da mucho la atención lo que mencionabas un momento, maestro, cuando el rector, se me olvidó su nombre, le pide que grabe los eventos. Ahí está este material todavía, tanto de las primeras fotografías como de las grabaciones. Mira, del rector. Respecto a las fotografías, yo lo hacía a nivel personal. Había un par de compañeros que hacían las fotografías de la institución, pero éramos completamente ajenos. Sí. En ese caso, pues el material que ellos tenían, de una manera u otra se rescató un poco del material en los archivos, que ahorita les platico cómo me hice cargo del material de archivo de fotografías. Lo que se tiene de las primeras escenas están grabadas, pero en formato beta. Y caseteras, obviamente ya no hay beta. Entonces, y las que hay, no creo que puedan dar el rendimiento para ver imágenes, y es mucho material porque se perdió. Se perdió prácticamente porque no lo podemos reproducir. ¿Sí? Además, la cinta de beta como en VHS, si no se mueven los carretes o los cassettes, para que me entienda más el público, se pega, se hace un abrasivo, y con cintas magnéticas se empiezan a deteriorar. Entonces, al despegarlas, despegas todavía la emulsión, que es a base de cobre, y se pierde. Entonces, es un riesgo. Hay los cassettes todavía, pero vale la pena tratar de verlos y que se deterioren más.
estamos en las mismas. Sí. Si no los mueves, malo. Y si los mueves también ya a estas alturas, pues también. Sí. Sí. Se daría ya como lastimosamente, pues ya material perdido, ¿no? Y además se perdieron con los chubascos, con los temporales, sobre todo con el Odil. Nos fue, pero como en feria. Esto todavía se logró conservar, pero el edificio de enfrente, todos los vidrios, los cristales de techo a pared se rompieron. Gracias a ese edificio, no tuvo averías. Ok, porque el aire de cubrió. Golpeó todo allá. Lo tenía. Sí. Aquí sí hubo deterioro, se volaron los plafones, etcétera, pero no al grado de romper vidrios. Entonces son las circunstancias las que nos llevaron. Se perdieron fotografías, se perdieron cassettes, se perdieron discos, porque ya estaba formada o está en vías de formación la la audioteca, todos los discos que donaron cuando se hizo la estación de radio, pues se perdieron. Entonces es una lástima platicar esto, pero es cierto, es la realidad. Sí, totalmente. Completamente. Bueno, maestro, ahorita nos platicaba que usted hacía, bueno, el contenido que hacía inicialmente era a nivel personal, era para usted. ¿Cómo fue que inició ese gusto por la fotografía o por crear los videos? ¿A nivel personal? Sí. Ok. En primer lugar, me llamó la atención la fotografía por dos razones principales. Una, el registrar el crecimiento de mis hijas, ¿sí? Y segunda, por los fenómenos astronómicos que los ves, pero no los tienes a la mano. Tú los ves una vez y no vuelven a ocurrir, ¿no? En cambio, fotográficamente puedes lograr las imágenes y obviamente tienes un recuerdo de ese momento, de esa instancia. Y de ahí empieza a surgir precisamente parte de mi inquietud por la fotografía, ¿sí? Posteriormente, me dediqué más a ser autodidacta en ese aspecto, porque no me metí a ninguna escuela de fotografía. Pero surgió la oportunidad que en ese entonces trabajaba yo en el Instituto Politécnico Nacional y nos propusieron un proyecto de clases educativas, pero sobre todo en matemáticas. Entonces nos mandaron a capacitar un instituto que se llama ILSE, y es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, que tiene un subsidio de la UNESCO. Y para entrar al edificio del ILSE, haz de cuenta que entras a las Naciones Unidas, no sé, te piden credencial, dejas tu identificación ahí, te revisan qué llevas, qué no llevas, y tienes todas las banderas de Latinoamérica. Es una organización mundial. Entonces ahí nos enseñaron a capacitar precisamente clases de matemáticas. Entonces tuvimos que preparar guiones, tuvimos que preparar escenas, tuvimos que preparar audios, tuvimos que preparar cortes, teníamos que preparar toda una producción en ese aspecto. No había la tecnología que la hay ahora. Entonces todo lo teníamos que hacer ahora sí que artesanal. No tener matemáticas en un pizarrón, lo teníamos que hacer en especie de hojas de tipo rotafolio. ¿Sí? Y entonces ahí hacíamos los trazos, hacían los dibujos inclusive para señalar o marcar ciertos fenómenos, sobre todo en física, ¿no? Entonces ahí empezamos. Entonces de ahí me sirvió porque aprendí precisamente mucho de la fotografía, y luego hubo oportunidad de ir a TV UNAM, a también producción tanto fotográfica como en video, y lo que es todo todo el procedimiento pues de producción televisiva. Luego nos mandaron a un curso a Imevisión, lo que es ahora Canal 13 y que es de la iniciativa privada. Entonces en aquel entonces hicimos también unos cursos en Imevisión, y ahí conociendo el ambiente pues conocimos a Víctor Trujillo. ¿Sí? Conocimos a un locutor que que en ese tiempo estaba en Radio UNAM, era Jesús Mojarro. El apellido era Mojarro. Muy buen conductor porque le ponía un toque muy
muy picaresco, pero Ajá. sin tener palabras altisonantes a su transmisión del programa de TV UNAM. Sí. Y de ahí pues se derivó pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces era el intercambio. Entonces, sí. obviamente todo eso se vino a reflejar aquí en la institución. Ujú. También tuve la oportunidad de ser el representante de la universidad en la red de televisión universitaria a nivel nacional que convocó la UNAM. Por lo tanto, la institución es una de las escuelas o universidades, mejor dicho, fundadoras de la red de televisión universitaria, que lo hicimos en Huastepec, Morelos, y la otra fue en Veracruz, de las reuniones a las que pude asistir. Sí. La mesa que me tocó trabajar a mí era precisamente satélites y radiocomunicación. Entonces, esa es parte de la historia. Todo eso se vino a reflejar para acá. Sí, Entonces empezamos a trabajar más y de ahí se derivaron muchas grabaciones más, Sí. ¿no? Ujú. Sí. Wow. Y ahorita pues está aquí en la universidad, a quienes nos escuchan y probablemente no sepan, pues el maestro Carrillo, yo creo que todos lo ubicamos, lo conocemos como maestro Carrillo. Él da el taller de fotografía aquí en la universidad, entonces pues aquí les platicamos un poquito de su historia y el gusto que tiene y de dónde nació este gusto por la fotografía y el video también. De su trayectoria, por supuesto. Además de los pues talleres pioneros, ¿no? Talleres culturales. Y maestro, ¿nos puede platicar también, bueno, algunos momentos, ahora sí que significativos, ya sea en el ámbito personal o también de la universidad, que le haya tocado vivir aquí en la UAPS? Mira, me tocaron varias escenas, por decirlo de alguna manera, tanto en la posta zootécnica como en las áreas anexas de la misma universidad. Digo anexas en relación a agropecuarias. Obviamente rectoría, obviamente Consejo General Universitario, todo ese tipo de actividades que se grababa. En una ocasión en la posta zootécnica, el gobierno del estado solicitó a la universidad la posta para hacer una desparasitación de ganado vacuno, ¿sí? Cabezas de ganado que en aquel entonces, tengo entendido, se iba a donar a los ganaderos del estado. Entonces, como tenían que pasar cuestiones sanitarias y la posta tiene una alberca, por decirlo así, de desinfectante, en donde la res o el ganado pasa, es angosto, y a fuerzas tiene que meterse al agua sí. con los desinfectantes, salir y ya se queda. Efectivamente se hizo así, salían de la alberca esa y ya los iban dirigiendo las cabezas a los respectivos ganaderos. Y había un becerro, si mal no recuerdo era ganado cebú, muy inquieto, muy nervioso. Y lo jalaban con la riata los vaqueros para meterlo a una camioneta con redilas y no quería el animal. Tenía las trancas a los lados para que no se saliera, pues brincó las trancas y quedó colgado del cuello y el cuerpo hacia la tierra. Entonces obviamente la gente corrió, dije, si lo dejan un rato más y se ahorca. Sí. Entonces lo volvieron a trepar como pudieron y volvió a estar otra vez enfilado a la camioneta de redilas. Pues no quería. Pues en una de tantas pega un brinco el animal, pero cae directamente en la caja de la camioneta. Y en la camioneta, atrás del vidrio del medallón de la cabina, trae un tubo precisamente de protección. Se ha dado un golpe la res ahí, que se noqueó. Sí. Entonces, eso lo tengo grabado, pero en beta. Ok. Ese momento está grabado. Wow. Sí, está grabado. Está grabado, pero... Está grabado, pero perdido, valga la expresión. Está, pero no está. Está, pero no está. Pues se noqueó el animal. Obviamente se aflojó y ya. Pero esa es una de las anécdotas. Una de las anécdotas. Entre otras sí, más. Sí. Hoy no. Flojito cooperando. Sí, pues sí, no, también es fuerte esa imagen, ¿no? El ver momento. un animal, que sufre al final del día, Sí, pero claro. sí le quedó muy, muy grabado. Grabado tanto en la memoria como lo decía Sí, porque en formato son anécdotas que no las vives todos los días, pues. Sí. Exacto. Ajá, sí, Definitivamente. totalmente. Entonces, esa es una de tantas más.
Sí. Sí. Hace un momento, al inicio de la entrevista nos platicaba cómo cuando llegó aquí a la universidad, ¿usted recuerda cómo era la universidad tanto físicamente como ahora sí el alumnado? ¿Era mucho, era poco? ¿Cómo lo recuerda? Vamos a hablar voy a utilizar el término rústico, ¿sí? Okay. No en el sentido 100% directo. ¿Sí? La entrada a la universidad que vemos ahorita, las gloritas de entrada y los arcos, era simplemente, no existía. Okay. ¿Sí? Entraba uno, había cuando mucho una cerca de alambre de púas, que indicaba la pura entrada nada más. Entonces entramos, era terracería. El edificio que había en aquel entonces era el gimnasio y el primer edificio de Ciencias Sociales y Humanidades que estaba ahí. Sí. Sí. Yo cuando llegué ya estaba el de Rectoría, estaba biblioteca. Y el otro edificio era de Ciencias del Mar también. Los estacionamientos eran tierra. Lo único que había eran las jardineras donde separaban los lugares de estacionamiento. Y no había nada más. Okay. Estaba el campo agrícola, obviamente por cuestiones naturales que tenían que trabajarlo. Y ahí pastaban las reses, las cabezas de ganado que tenían los zootecnistas. Okay. Entonces los dividían en lo que eran áreas de forraje para los animales y las áreas de siembra. Entonces completamente llano. Sí. En una de las fotos que mostramos el día de antier, precisamente en una plática, se ve el campo agrícola completamente solo. Al fondo, hacia la costa, no ves nada más que una que otra casita. No estaba urbanizado aquella zona. Era la salida de La Paz, la orilla. Era la salida, sí. Las orillas, Era las orillas. La colonia que está aquí, Mezquitito. No, la otra, la que está aquí cerquita, la que sigue después de la universidad. No me acuerdo cómo se llama. Ya pero sabes sí. cuál, bueno. Sí. No existía prácticamente. Okay. Había una que otra casa nada más, cuando mucho. Sí, porque ahí pasa un arroyo también. El Calandrio. El Calandrio. Entonces, esto era así. Sí. Las imágenes que hay son tomadas desde el edificio de Rectoría, ¿sí? Y desde el edificio de la biblioteca, mostrando precisamente las panorámicas. ¿Qué esperanzas de que la entrada tuviera una construcción? Nada. Lo que se respetó fue precisamente la hilera de palmeras que hay que dividen los arroyos del bulevar, como está ahorita. Entonces, así era la universidad completamente. Y ahorita que nos platica que era lo que había y que ni se imaginaba en la construcción de la entrada, usted cuando recién entró aquí a la universidad, ¿se imaginó el crecimiento que iba a tener la universidad, bueno, que tiene actualmente, pero en ese momento que nos platica que cuando ingresó a la universidad fue en 1985, ¿se lo imaginaba usted? ¿Se lo imaginaba la universidad lo que es actualmente? Definitivamente en el momento no se imaginaba uno, porque cuando llegué veías una escuela pequeña, por así decirlo, ¿sí? Obviamente en vías de crecimiento, pero tenía que hacerse a largo tiempo desde entonces. Sí. La institución empezó con 220 alumnos allá en el 76. Entonces, y en una escuela prestada como es la 18 de marzo. Entonces, imagínense, de aquí no había nada, ¿no? O sea, eran los terrenos de la Unión Ganadera Regional hasta que se hizo el procedimiento de donación. Sí. Y entrando aquí éramos pocos. De alumnos tenía yo en ambas especialidades, tanto en zootecnia como en agronomía, han de haber sido unos 20 juntos, o 25. Okay. Sí, entonces, por ahí. Fue creciendo, se fue incrementando la infraestructura, ¿sí? Y empezó a tomar más importancia a la sociedad subcaliforniana el tenerle una universidad. ¿Sí? Muchas carreras las absorbía más prácticamente el tecnológico, que fue el primero que se fundó antes de la universidad, pero eran orientadas a la cuestión técnica, ¿no? Entonces la universidad se creó por lo que tenemos alrededor, que era mar, ¿sí? Que era tierras por la geología,
Sí, y obviamente por la cuestión administrativa de CP y AP, lo que es ahora, ¿no? Entonces, esos eran los 3 ejes que se manejaban. Aún así, al principio había un tronco común, sobre todo en el área de zootecnia y de biología marina. O sea, el área era de ingeniería en pesquerías. Sí. Sí. Okay. Y nos decía el doctor de Luna antier precisamente que no era ingeniería en pesquerías, sino que era ingeniería pesquera. Ajá. Sí, por el litoral que tenemos. Después se separó, se hizo la reestructuración y se empezaron a dividir, a ramificar las carreras. Entonces empezó a haber más demanda. Y empezó a haber más demanda en el transcurso de los años. Una de las primeras demandas que se pidieron, si mal no recuerdo, era crear una sede o una base o una extensión, lo que es en el valle, precisamente por la cuestión ganadera. Entonces ahí hubo arreglos, con los ganaderos del valle, había una relación para poder establecer prácticas con los alumnos zootecnistas, ¿sí? Y se hacían. Íbamos y grabábamos también. Había una escuela, un CEBETA, enfocado precisamente al área de lo que es producción agrícola. Entonces por ahí también se empezó a manejar y hicimos prácticas con ellos, se hicieron grabaciones con los alumnos, entonces fue creciendo. Entonces hasta lo que tenemos ahorita, que ya está, hay Loreto, hay en Los Cabos, hay en Constitución. Entonces estamos bien. Inclusive en Los Cabos había una sede, entre comillas, ¿sí?, en donde se enseñaba idiomas, con el aval de la universidad, por el potencial turístico que había y que hay todavía. Entonces, y se fue creciendo. Donde está ahorita la sede de Los Cabos era una prisión. Ok. Ah, sí. Sí. Eso lo escuché una vez y me sorprendió mucho. Donde había una prisión, ahora es una institución educativa. Sí, claro. Entonces, así fue creciendo, se hizo la sede, se donó el terreno o la infraestructura. Ahí sí no sé las condiciones en que llegaron a los acuerdos, pero el chiste es que tenemos una sede ahí. Sí. ¿Fue la primera que se hizo? Prácticamente sí. Sí, por la demanda precisamente que había en Los Cabos por la cuestión del inglés, del idioma. Entonces se aprovechó la coyuntura para tener otras alternativas de estudio. Entonces, que ya ha crecido, pues sí se ha crecido. Sí, que bastante. Nunca se imaginaba uno el potencial que iba a desarrollarse, también eso es cierto. Porque no puedes medir las cosas a futuro por muy adivinador que seas, ¿no? Sí. Tratas de ubicar el desarrollo y conforme va creciendo la población. Sí. Entonces, esa es parte de lo que me ha tocado vivir. Wow. Ok, y ahorita que mencionaba que la universidad inició aquí en La Paz con instalaciones prestadas de una primaria, me recuerda a la extensión de Ciudad... ¿cómo se llama? ¿De Insurgentes? De Insurgentes, que también pues ya tiene muchos años, ¿no? Que está también en un espacio prestado y ya están en una escuela y ya están pues también a punto de tener sus instalaciones pues propias de la universidad, ¿no? Claro. Entonces, además Insurgentes y Constitución pues están cerca relativamente, ¿no? Entonces una u otra ahí se iban complementando y mira, ahora sí que cada quien tiene su cada cual. Sí, totalmente. Sí, importante destacar que la universidad pues sigue creciendo en infraestructura porque también en Cabo San Lucas, en Portales, se está construyendo, acá en la Ribera, bien lo mencionas, en Ciudad Insurgentes, y pues así sigue avanzando ahora sí que por toda la geografía estatal. Totalmente. Y maestro, cambiando un poquito el tema, hace unos días, y nos adelantabas un momentito, se realizó una actividad precisamente en el marco del 48 aniversario de nuestra casa de estudios, donde exponían algunas fotografías, usted junto con el doctor Rafael de Luna. Sí. ¿Nos puede platicar un poquito sobre esto? Pues mira, la de la plática de antier, perdón, fue el martes, el martes, se unieron una serie de circunstancias y qué bueno que se presentaron así, porque se llegó a la plática de antier. Debo de decir, y hace poco lo dije, que cómo se rescató el archivo fotográfico.
En una ocasión, uno de los compañeros que estaba en el almacén, fui yo a solicitar un material y me dijeron, oiga, hay unas cajas de fotografías que las quieren tirar. Unas ya se perdieron porque se mojaron con las lluvias y se echaron a perder las fotografías. ¿Qué hacemos? ¿Las tiramos? No, les dije. ¿Cómo las van a tirar? Es parte de la historia de la universidad. Sí. Démelas, le digo. Yo las rescato, yo me hago cargo de ellas. Digo, pero no, este material que no se debe de perder. Y así fue. Entonces metieron cajas de las donde estaban metidas las fotografías, pero completamente revueltas. Ni pies ni cabeza. Veías una foto y ¿qué evento es? No sé. ¿En qué año es? Menos. ¿Quiénes están ahí? Pues se pueden identificar algunas personas, pero no todas. Entonces empecé a hacer la labor de rescatar ese material. Y las primeras veces era organizarlo. Tratar de empezar a hacer un orden de ese archivo que era un rompecabezas. Calcúlale 35, 40 años de fotografías de lo que había, cómo iba a estar aquí ese rompecabezas. Sí. Completamente complejo y difícil de empezar a organizar. Pues alguien tenía que hacerlo. Entonces ahí empieza la idea de empezar a organizar ese archivo fotográfico. Posteriormente surge la idea de crear precisamente, y me adelanto un poco a los hechos, de la fototeca. La fototeca es con el fin de rescatar todo ese material, hacer un ordenamiento del mismo y hacer fichas catalográficas que correspondan a cada fotografía. Y además hay que escanearlas, una por una, hacerlas digital. Entonces imagínate. Entonces surgió la idea de hacerlo por administración. Desde la primera administración, que es del arquitecto Tomás Valares Socota, hasta la actual. Se ha estado trabajando desde ahí hasta prácticamente el trabajo del rector Druck y parte de lo que es posteriores al maestro Druck, al maestro Vale, etcétera. Y la último que yo pude manejar y trabajar en ese aspecto es al inicio de del primer periodo de administración del doctor Gustavo Cruz Chávez. Sí. Obviamente del doctor Cruz en adelante, bueno, tenemos otro compañero que ya está cubriendo las partes fotográficas y ustedes ya saben aquí cómo se cubre el video con sus compañeros. Entonces, pero hasta donde yo tengo entonces, es un trabajo que todavía no termino. Y obviamente llevamos más de 5,000, 6,000 fotografías escaneadas. ¿Sí? Wow. Todavía falta mucho material de las ya escaneadas, empezar a catalogarlas. Entonces, eso es lo que se hace. Respecto a la conferencia de antier, es parte de ese material que se pudo rescatar de los archivos diferentes para mostrar las escenas, no de una manera cronológica porque es imposible, pero sí a grandes rasgos de lo que es desde el principio hasta casi la actualidad que tenemos. Entonces, lo único cronológico que hay son los 3 primeros rectores, el arquitecto Tomás Valares Socota, el doctor Rubén Cardosa Macías y el contador público Ulises Tomás Testeña Montaña. Hasta ahí. De él en adelante, obviamente, ya no se siguió la cronología, porque repito, es imposible haber estructurado un programa para unos 20, media hora, con más de 5,000 fotos. Sí. Y escoge las que sean adecuadas a la administración. Los quiero ver. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Entonces, muchas de las fotografías son rescatadas de lo que se pudo encontrar en los archivos. Fotografías en blanco y negro y muchas deterioradas que se han ido corrigiendo. Mucho material que presenté porque es material mío, que yo me dediqué a hacer fotos del área, pero pues, repito, para mi uso personal. ¿Sí? Entre otras cosas, ese material yo se lo mandaba todavía a vivir a mi papá y le decía, mira cómo está la patria chica, para que veas cómo ha crecido el estado. Entonces mi papá es oriundo de aquí. Entonces es la razón. Entonces, obviamente, pues es un archivo que, a fin de cuentas, pues, es un archivo personal, ¿no? Entonces, sí lo trabajé un poco con los programas de edición, ¿sí? Entonces, darles contrastes, darles iluminación, etcétera. Entonces, ahí está. Y es un material que yo con mucho gusto he donado
cooperado pues para la institución. Ya se digitalizó ese material y está pues digitalizado y almacenado, ¿no? Ok, wow. Y a mí me llama mucho la atención pues conocernos sobre la historia y más si lo podemos ver en imágenes. ¿Hay manera de que podamos ver estas imágenes que nos menciona que ya están digitalizadas o no sabes si las van a subir a la página de la universidad? Sí, te digo, sí, el sentido es crear la fototeca para que tenga la oportunidad cualquier alumno, cualquier investigador de consultarlo. Okay. Digo, se va a hacer, no lo tenemos estructurado completamente porque necesitamos tener ya el orden establecido y las condiciones legales del material de la universidad porque es propiedad de la universidad. Ajá. Entonces, como parte de la vida universitaria debemos de tener eso legalizado en su totalidad. Trabajo que obviamente el departamento jurídico de la universidad está trabajando. Ya hemos tenido pláticas con ellos. No quiero decir para cuándo porque no me quiero comprometer a una fecha que a lo mejor no se cumple. Pero también, por otra parte, yo no voy a estar a gusto hasta que no tenga bien establecido el orden en que va, hasta donde tengamos el material y de ahí en adelante lo que se vaya anexando. Pero ya bajo una estructura bien estructurada, abusando de la redundancia de la expresión. Entonces es un material que está, ahorita se los puedo mostrar si quieren porque lo tengo yo en la oficina, eso definitivamente, pero no tanto como para consulta o a ese grado porque, repito, no tenemos todavía establecidas bien los lineamientos legales y cómo va a ser el procedimiento de préstamo o que se pueda descargar. ¿Sí? Entonces tener esa autorización. Es todo un proceso. Es todo un proceso, definitivamente. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo el que se tiene que realizar. Y de verdad, maestro, también aprovechando un reconocimiento y felicidades por hacer este trabajo, pues que no es nada fácil, no es nada sencillo. Y también pues por mostrar el interés de, ahora sí, rescatar un poquito la historia de la universidad, ¿no? Que está tanto en fotografía como en video. Bueno, en video nos decía, es un poquito difícil, pero sí está disponible en fotografía y ojalá la comunidad universitaria pues también lo pueda consultar en un futuro. Pues muchas gracias por la felicitación, muchísimas gracias, repito, y acabas de nombrar algo que es una segunda etapa que todavía no se puede contemplar, poder rescatar algo del material de videos, que son más de 400 cassettes de 2 horas en escenas y en filmaciones, desde el beta, 2 horas completitas del cassette, en VHS, que también tuvo su auge, y vino la digitalización y ya se perdió, pero tenemos la esperanza que en determinado momento de alguna manera se pueda rescatar esas imágenes. Entonces, ojalá que sí. Y calcula el número de horas de 400 cassettes o más, el número de horas grabadas. Para revisarlas. Ahí sí está más complicado. Para verlas todas, ¿no? Ahí está, pues sí. Ahí va a llevar otro tiempo. Y todo un trabajo que hay que hacer. Sí, igual reconocer el que ha sido parte de la historia, no también mucho de la historia de la fotografía, pero me refiero también a las clases, que ha sido parte de muchos estudiantes que les ha nacido el amor por la fotografía, han estudiado con usted en su taller, han sido parte de, entonces es increíble también pues saber que usted también fue parte de muchos de los fotógrafos que ahorita probablemente están trabajando o que lo hacen también por gusto propio, ya sea por hobby, por así mencionarlo. Entonces, la verdad es que sí es increíble. A mí es como que reconocer qué es lo que era antes y todo este proceso. Y no sé, como que me pone sentimental. Y ahorita que mencionaban que le mencionaron que iban a... Hasta me dan ganas de llorar porque se me hace algo importante, que se iban a deshacer de las fotografías, porque es increíble, o sea, es parte de la historia, pero que la puedes ver, o sea, es la historia gráfica. Sí, entonces el hecho de que alguien pensara en ay, sí, tenemos fotos de hace 50 años, bueno, no 50 porque cumplimos 48. Casi 50 años. De casi 50 años, de 40, 30, no sé, de muchos años, y pensar en decir, la vamos a tirar o nos vamos a deshacer de ella,
se me pone la piel chinita de pensarlo, Sí. porque es una parte de la Un historia tesoro. que sí, o sea, no sé, no me lo imagino, la verdad. Y qué bueno que se hizo este trabajo y que se sigue haciendo de rescatar las imágenes y pues de intentar darle este orden cronológico, y que espero que en algún momento sí se pueda hacer, bueno, después de todo este proceso, que esté para que todos podamos consulta. disfrutar ajá, de estas fotografías y conocer también sobre la Pues historia. yo también lo espero, Sí. sinceramente. Sí. Mm. Pues muchas gracias, maestro. Ya casi llegamos al final de esta plática. Más que una entrevista, pues una plática, una charla que hemos tenido esta mañana. No sé si desea agregar algo más. No, pues para simplemente finalizar. agradecerles la labor que ustedes están haciendo también en rescatar parte de la historia de nuestra institución en sus distintas facetas. En este caso les toca radio, bueno, ok, Sí. pero hay compañeros de video que también se está trabajando, y eso es importantísimo Sí, definitivamente. totalmente. Sí. Y agradecerles pues que la invitación a esta plática, y como les dije, si me dan el micrófono no lo suelto, y ya se habrán dado cuenta el porqué. Nosotros encantados. Sí, sí, es que todos, muchas gracias, y Ángela, Jesús, mis mejores deseos para que sigan manteniendo este programa y que dure mucho tiempo más. Muchas Sí. gracias. Muchas gracias y nuevamente felicidades, maestro. Gracias Y por gracias amar. por acompañarnos también. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ir a un breve corte, ya casi para despedir el programa, ya en la recta final. Y al regresar a este corte, bueno, continuamos ya casi para despedir este espacio. Estás sintonizando desde el estudio. Entérate de lo que está pasando en otras latitudes. Traemos las noticias universitarias e internacionales más relevantes de las últimas horas. Estamos de regreso en el programa desde el estudio después de esta pausa y después de esta entrevista tan interesante, Emotiva. tan emotiva también, que estábamos con el maestro Carrillo. Insisto yo, maestro Carrillo, se me hace raro decir Roberto Carrillo. Sí. Entonces, para mí es el maestro Carrillo, yo creo que para Sí, todos también. muy conocido por todos, ¿eh? Sí. Por todas como, pues sí, Aquí en la maestro universidad, Carrillo. sí. Totalmente. Entonces, pues él nos estaba platicando un poquito sobre su recorrido, su trayectoria aquí en la universidad y también pues parte de la historia, ¿no?, de la universidad. Para quienes se perdieron en esta entrevista, o si entraron al programa a la mitad o algo así, Ajá. les... decimos que a las 3 de la tarde se repite el programa, entonces ahí lo pueden checar también en Facebook. En cuanto terminamos aquí en radio, lo subimos a Facebook, entonces pues ahí está en varias plataformas para que lo chequen, porque la verdad que es una entrevista muy interesante, muy emotiva, como dice Jesús, entonces vale la pena completamente escucharla. Totalmente. Nada más para hacer mención, compañera, sí, en Facebook, Comunicación Radio WAPS, y también este programa y todos los anteriores los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es TV WAPS, y ahí ya tenemos pues una lista de reproducción aparte, pues para que ustedes puedan consultar y otros programas. Claro. Y bien, ahora sí, a las noticias nacionales, compañera, en Muy cuanto a bien. universidades. Sabemos que desde el estudio informativo en Sí. cuestión de noticias, y pues ahora sí vamos a ver qué es lo que está pasando en otras universidades a nivel nacional. Con el objetivo de fomentar la investigación en el bachillerato y favorecer el proceso formativo de los docentes del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Dirección General de Escuelas Preparatorias lanzó la convocatoria del Programa para el Fomento de la Investigación Educativa en el Bachillerato Universitario Profieb 2024-2025. Esto lo informó Felipa Costa Ríos. En más información, dentro de los principios fundamentales de la Universidad Juárez del Estado de Durango se encuentra la promoción de la investigación y el establecimiento de colaboraciones con otras instituciones educativas. Un ejemplo destacado es el caso de la docente e investigadora Ana Rosa Rodríguez, quien lleva a cabo una investigación en colaboración en la Universidad Tecnológica de Poanas en Durango. Rodríguez Durán explica que en una primera fase de este proyecto se realizó un trabajo en equipo con el Cuerpo Académico de Investigación Educativa, en el que también participan 3 estudiantes del programa de licenciatura en Trabajo Social que cursan el 5º semestre.
La investigación tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico para identificar las estrategias de aprendizaje basadas en investigación utilizadas por los estudiantes de educación superior y pues para determinar la actitud de dichos estudiantes hacia la investigación. Se destaca la participación de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Poanas en este interesante e importante proceso también. Y para continuar con la información, ante la necesidad de estudiar la nutrición en los animales, Cargill de México y la Universidad Autónoma de Querétaro anunciaron su alianza de colaboración para realizar actividades académicas y de investigación, destacando que la iniciativa busca despertar el interés en los estudiantes por las áreas de producción y salud animal. Esta alianza contendrá colaboraciones en temas de desarrollo de talentos, así como la generación e implementación de investigación para llevar innovación a los productores de proteína animal en México. Y con el objetivo de fortalecer la vinculación y coadyuvar en la labor de investigación realizada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Escuela Superior de Tepeji del Río signó un acuerdo en colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus del Estado de México. El objetivo principal de este convenio es ampliar la red para el trabajo de investigación y generar nexos con diferentes instituciones a nivel académico, lo cual pues servirá como eje para la generación de prototipos, proyectos e intercambio de estudiantes. Ahí está pues un poco la información que tenemos esta mañana en cuanto a universidades, qué está pasando en otras casas de estudio de aquí de nuestro país en materia de investigación, de academia, de cultura. Y pues ahí ya las noticias esta mañana. Así es, Jesús. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con las noticias más relevantes de nuestra casa de estudios. Vamos a ir a esta pequeña pausa y vamos a regresar con los avisos, noticias pues que tiene la comunidad universitaria, la UAPS, vaya para su comunidad universitaria. Por acá nuestra compañera Diana Díaz nos manda el corte. Siento mucho orgullo como exgobernador que soy decir que la universidad fue mi máxima obra y lo digo y lo redigo con toda satisfacción. Yo siempre dije una frase cuando era gobernador, cuando salía ya de mi gobierno, que yo aceptaría y acepté toda crítica negativa que como humano pude haber tenido, pero nunca acepté una crítica en sentido de que tratamos mal el aspecto de educación, sino que al contrario, allí dirigí todo mi esfuerzo gubernamental para realizar lo que no había, que era la educación superior en el Estado. Solamente teníamos la benemérita Escuela Normal y el Instituto Tecnológico, del cual estamos tan orgullosos siempre, pero era necesario abrir el abanico académico, crear otras dependencias escolares y, desde luego, pensando en crear la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ese fue, desde luego, nuestro deseo de gobierno y que lo cumplimos a satisfacción. Claro, hubiera querido, desde luego, realizar más, pero 6 años de gobierno es apenas un suspiro. Pero creo que dimos un buen avance. Mire usted, cuando entré en el gobierno existían 10 escuelas preparatorias. Yo terminé mi gobierno con 25 escuelas preparatorias. Creamos la Universidad Autónoma de Baja California Sur, creamos la Escuela Normal Superior, que tanto hacía falta para que los maestros también se especializaran en esas materias. Creamos la Escuela Normal de Loreto. Ayudamos desde luego para que se viniera aquí el CICIMAR como centro de investigador y de docencia, y también el CIP del Noroeste. Así es que fueron 5 instituciones aparte de investigación académicas, porque estas 2 últimas también se abrieron las aulas para que investigadores a nivel de licenciatura vinieran a hacer aquí su maestría y su doctorado. Así es que yo me siento muy satisfecho
de haber creado esta educación superior y que todavía vemos con mucha satisfacción que se realiza en forma permanente y normal. Voy a revivir un poco la historia. Claro. No es la primera pregunta que me hacen a ese respecto. Me dicen, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué fundaste la universidad? Estamos de regreso en el programa Desde el Estudio y lo que acaban de escuchar es un fragmento de una entrevista que se hizo hace unos años aquí en Radio WAPS, de una entrevista con el fundador. Licenciado Ángel César Mendoza Aramburo, pues sí, lo mencionas bien, fundador de nuestra casa de estudios. También bastante emotiva, estaría recomendable que lo escucharan completo. Vamos a ver si lo podemos poner también completo en redes sociales, ojalá se pueda agregar. La entrevista en sí dura como media hora, pero es un fragmento pequeño. Eso fueron como 3-4 minutos, pero vamos a poner toda esta primera parte, digamos que son como igual 8 o 9 minutos. En la próxima semana, no les digo que mañana lo vamos a poner porque mañana tenemos un programa ya muy completo con entrevistas muy interesantes, pero en la próxima semana... sabemos que el 16 es el aniversario de la uni, pero es todo el mes de marzo. El mes de marzo recordamos todo lo que ha vivido la universidad, ¿no? De la historia. Entonces la próxima semana ahí sí, hasta se los puedo prometer que ahí se las vamos a poner completa, pero ahorita fue nada más un cachito, para que vean, para que se pongan ahí de que, ¿y qué más? Y luego nos como el escuchen otra suspenso, vez. ¿no? Un adelanto. Ándale, un pequeño adelanto. Pero bueno, vamos a ir ahora a la información de aquí en nuestra casa de estudios, Jesús. Muy bien, les platicamos. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, en colaboración con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, participó en el festival Caminos del Agua, evento que tuvo lugar en la comunidad de El Sargento. Esto pues para hacer conciencia social de la importancia del medio ambiente y los recursos naturales, en especial el hídrico. La jornada reunió especialistas en temas ambientales, investigadores, estudiantes y miembros de la localidad, pues para divulgar y reflexionar en torno del agua como recurso vital y su relación intrínseca con el equilibrio ecológico. Para continuar con la información, la UAPS se complace en invitar a toda la comunidad a asistir a la tercera edición del Encuentro Coral a celebrarse del 14 al 18 de marzo, esto en el municipio de La Paz, en esta ocasión de manera itinerante. El evento, que busca promover el arte del canto coral, así como fortalecer los lazos culturales y comunitarios a través de la música, es coordinado por Arrecife, colectivo independiente que integra a 7 coros originarios de los estados de Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Baja California Sur. Ahí está, pues sí, es jueves, Ángeles, jueves casi viernes. Ya, estamos a punto del fin de semana. Ya casi un pasito. Jueves de seminario virtual de gestión y ciencias del agua, que como saben, pues cada semana les platicamos, les hacemos la invitación a que asistan ahora sí que virtualmente a estos seminarios. En esta ocasión, este jueves, o sea, el día de hoy, se estará el doctor Cristian Javier Salvadeo. Él hablará sobre cosecha de agua de niebla, desarrollo sustentable y resiliencia climática. Y bueno, para aquellas personas que estén interesados en conocer más, cómo pueden acceder ahora, bueno, es a las 6 de la tarde hoy, pero más información pues en Facebook, en Departamento Académico de Ciencias de la Tierra, que de hecho comparten enlace, código QR y todos los detalles. También en la página de la universidad, en Facebook, que es Universidad Autónoma de Baja California Sur, está el flyer. Les voy a repetir el tema nada más porque es lo primero que van a ver, entonces para que no se les pierda, es cosecha de agua de niebla, desarrollo sustentable y resiliencia climática. Como menciona Jesús, ahí está el código QR, entonces la verdad que para acceder está muy fácil. A quien le interese, es hoy a las 6 de la tarde. Pues ahí está la invitación. Así es, con el doctor Cristian Javier Salvadeo, académico investigador también de aquí de nuestra casa de estudios. Bien, y con esto... Vamos, nos despedimos del programa, Jesús. Nada más felicitar a tu hermana. Felicidades a mi hermana Angélica Lara, que hoy está cumpliendo años, ya se subió al tercer piso. Mira, se nos fue tan rápido el tiempo, no alcanzamos a poner las mañanitas, pero mañana ojalá haya oportunidad. Ya nos están corriendo casi. Ya nos están marcando el tiempo. Pero muchas felicidades, Angélica. 30 años. 30 años ya. Muchas felicidades, un abrazo hasta su trabajo, hasta su casa, ¿dónde está? En su trabajo está ahorita. En su trabajo, que le está pasando muy bien. A Angie. Felicidades. Bueno, pues nosotros ya nos vamos, nos despedimos, son 9:22.
Gracias también a nuestra compañera Diana Díaz acá en los controles técnicos y por supuesto a toda nuestra audiencia que nos acompaña ahora sí que mañana tras mañana. Así es, nos escuchamos mañana en punto de las 8:20. Tenemos un programa muy interesante para todos ustedes, entrevistas, investigaciones, ahí para que no se lo pierdan. La repetición de este programa hoy a las 3 de la tarde en Facebook, en una hora yo creo ya lo van a estar viendo, entonces para que estén al pendiente. Mi nombre es Ángeles Lara y nos escuchamos en la próxima emisión. Que tengan un excelente día. Mi nombre es Jesús Flores, hasta mañana. Gracias por sintonizar Desde el Estudio, un espacio para enterarte de las noticias universitarias más relevantes en el ámbito internacional, nacional y de la máxima casa de estudios sudcaliforniana. Te invitamos que sigas disfrutando de la barra programática de Radio WAPS a través del 1180 AM. Hasta la próxima.